Eficiencia energética, planificación urbana, desarrollo sustentable, entre otras variables, van a formar parte de los puntos que va a considerar el estudio de ciudades inteligentes en Chile, elaborado por la Fundación País Digital y Universidad del Desarrollo. Los resultados de esta investigación se van a dar a conocer mañana miércoles 3 de septiembre en el marco de un encuentro público-privado en el que estaremos participando varios. Es el Summit Smart Cities Chile, que congregará expertos en torno al escenario en que se encuentra el país en materia de tecnologías de la información y comunicación. Profundizamos en esta materia y estamos con Sebastián Amaral, quien es socio de IDEMAX, quien además se dedica al desarrollo y facilitación de proyectos de innovación y cultura creativa. Sebastián, muchísimas gracias por acompañarnos. Hola Soledad, muchas gracias por la invitación. Teníamos ahí una interesante charla que me contabas que, hablando de ciudades, ¿no? Y de planificaciones estratégicas o planificaciones inteligentes, me contabas que fuiste vecino aquí del barrio Yungay durante mucho tiempo. Exactamente, yo me vine a vivir al barrio Yungay hace mucho tiempo, además monté mi oficina en este sector, básicamente porque la ciudad ofrecía un nuevo espacio de desarrollo que era muy amigable con el entorno, muy amigable con los ciudadanos, para salir a comprar al almacén, y fue una experiencia bien única. Estaban los CITES, estos CITES tenían toda esta arquitectura media francesa, de adoquines, con casas recién remodeladas, así que fue una experiencia muy positiva. Ha sido una experiencia positiva también la remodelación de este mismo barrio, ¿no? Y la remodelación de otros barrios que pretenden hoy día una vida, no sé si más tranquila, pero más cercana. Es decir, lo que la gente está tratando de privilegiar dentro, por supuesto, de sus posibilidades, es vivir en un lugar donde tenga cerca el colegio de los niños, donde no tenga que transportarse durante 1 hora o 1 hora 30 para llegar hasta su trabajo. Insisto, eso a veces se logra, a veces no. Pero hemos ido creciendo en esta senda, ¿a tu juicio? Yo diría que las ciudades hay que entenderlas como sistemas muy complejos, pero también hay que entenderlos desde la perspectiva de que son hechos por personas y para las personas. Entonces, desde esa perspectiva hay que entender cómo todo lo que implica la tecnología o todo lo que implica mejor calidad de vida ciudadana se conecta en el fondo con las reales necesidades que hay, y estas deben partir de alguna manera con la observación de los ciudadanos y cómo estos se comportan dentro de la ciudad. Desde ese estudio entonces pueden hacer una mejor solución. Claro, lo que pasa es que muchas cosas detrás del estudio tienen que ver con temas tecnológicos, ¿no es cierto? Y desde la tecnología nosotros podríamos hablar de la energía, podríamos hablar del sistema de transporte, desde aplicaciones que permitan encontrar tu bicicleta y muchas otras. Pero yo diría que lo importante tiene que ver con cómo yo soy capaz de conectar todo esto con la observación ciudadana y cómo nosotros podríamos generar de alguna manera resultados de alto impacto en la transformación de las ciudades. Estamos a la espera de los resultados de este estudio de ciudades inteligentes en Chile, pero antes sí, yo creo que tú tienes una mirada experta o nos puedes dar una mirada respecto de cuál es el comportamiento, por ejemplo, de los santiaguinos, que nos tienen que indicar algunas señales para la construcción de esta inteligencia colectiva. ¿Es distinta también a la de regiones, por ejemplo? En general yo diría que son muy distintas, porque básicamente los servicios están conectados de manera distinta con las personas, las distancias son muy distintas, los tipos de edificios o carreteras son muy distintos también. Entonces, desde esa perspectiva es que hay que tratar de entender cómo uno se comporta en la ciudad y cómo esta ciudad se constituye en este contexto, en este escenario, en el fondo, para desarrollarse. Y yo te quiero llevar como al caso de Valparaíso. Yo escribí un texto hace poco que tenía que ver con cómo podíamos hacer nosotros, por ejemplo, de Valparaíso la ciudad con la mejor calidad del mundo. Que una cosa tenía que ver con la contingencia respecto como del incendio y otra cosa tenía que ver con cómo nosotros hacíamos de una ciudad la mejor ciudad del mundo. ¿Y es posible eso? Yo te diría que es posible. Si nosotros citáramos algunos ejemplos del mundo, tenemos muy cercano, por ejemplo, a Bilbao, España, que en 25 años fue capaz de transformarse a la peor ciudad de Europa, con indicadores de pobreza altísimos, con indicadores de delincuencia altísimos, con pobreza horrorosa, y pasó a ser en 25 años, porque definió una épica a través de la cultura, a través del arte, basado en el Guggenheim, que permitió en el fondo realmente transformarla. Y nosotros podíamos decir, bueno, ¿cuál es ese elemento, cuál es ese museo, cuál es esa épica que hay detrás de Valparaíso que podría decir, ¿sabes qué? Esta ciudad puede ser una ciudad inteligente. Ahora, yo creo que esa épica existe, ¿o no, Sebastián? Bueno, habría que definir cuál es. Yo creo que Valparaíso, por supuesto que tiene un montón de elementos culturales históricos muy valiosos. El punto es si tienen que ver, si estamos construyendo en torno a ellos para constituirla en eso. Ahora, el problema es que nunca se ha invertido en Valparaíso.
Bueno, o no como se debiese. Bueno, la verdad que no sé cuáles son los planes detrás de Valparaíso en concreto, pero sí tiene que ver con buscar, basado en la experiencia de los propios ciudadanos, respecto de cuál es ese proyecto que la va a llevar a transformarse y constituirse en la mejor ciudad del mundo. Buen punto. ¿Quiénes son los que definen? ¿Los ciudadanos, los gobiernos locales, Bueno, el Estado? Bueno, esto en general es muy sistémico. ¿Ah? Yo te diría que empresas como IDEMAX, en el fondo, hacemos creatividad, hacemos observación para entender cómo se levantan estas necesidades y cómo desde esa necesidad levantada yo soy capaz de definir cierta política pública y cómo esa política pública debe estar conectada con el mundo privado, debe estar conectada con los especialistas en términos urbanos, especialistas en términos arquitectónicos y quizás especialistas en otras materias que son las que van a permitir que esto suceda. Yo aquí uno podría hablar quizás de emprendimiento o quizás podría hablar de otros elementos conectados con la innovación o conectados con esta real transformación. Uh-huh. Bueno, un polo sin ninguna duda a desarrollar, yo creo, es el polo científico en Valparaíso. Hemos hablado muchísimo de eso, de cómo se han desarrollado y se han hecho grandes investigaciones y cómo se han ido modernizando también algunas casonas antiguas para la construcción de laboratorios científicos que generen también riqueza en el puerto. Eso sin duda. Sin duda, ¿no? Yo aquí uno podría hablar de la quinta región y podría citar, claro, qué sé yo, Alfredo Solesi con su gran proyecto que tiene que ver en el fondo con el plasma para sanitizar el agua. Entonces yo coincido contigo respecto de que ese podría ser un gran elemento. Uh-huh. Y ahí sí que hay una decisión política y pública respecto de cómo constituir ese elemento como un elemento muy atractivo para hacer una transformación en ese caso concreto. Pero es una beta a buscar y una beta también a descubrir. Sebastián, si antes de que se me vaya una pregunta, porque me parecía súper interesante el ejemplo que estabas poniendo de Bilbao. ¿Bilbao en algo se parece a Valparaíso en cantidad de población o solo porque Bilbao fue una ciudad que se fijó una meta y consiguió su objetivo? No, Bilbao es más chico que Valparaíso, tiene alrededor de 1 millón de habitantes, pero yo creo que se puede parecer en que tienen elementos quizás de crisis uh-huh, que podrían definir una épica que permita esa transformación. Perfecto. Vamos a estar participando, como ya decía yo, en este seminario que se va a realizar mañana, este Summit de Smart City, y gentilmente me has traído acá un libro, un texto, ¿no?, que es parte de las ideas creativas de ustedes. ¿Qué están haciendo hoy día en IDEMAX y a qué responde este texto? Sí. Mira, IDEMAX es un centro creativo para la innovación. Lo que buscamos realmente es provocar resultados de tanto impacto para cambiar el mundo, que es lo que nos mueve, que es lo que nos motiva. ¿En cualquier área? En todas las áreas, en sí. Todas las áreas. Sí. Y lo que hacemos es gestionar, aumentando la probabilidad de éxito en procesos de innovación. Uh-huh. Y eso, la verdad, que nos resulta porque tenemos metodología para hacerlo. Es una metodología que llamamos ERA, y además lo hacemos con una filosofía que está inspirada en una metáfora del triciclo, que tiene que ver con comportamiento creativo, y tiene que ver con entender que yo voy a poder generar transformaciones uh-huh, y conectarlas con la creatividad en la medida, en el fondo, que yo sea capaz de jugar, que yo sea curioso. Y ahí está la metáfora del triciclo, que tiene que ver con el manubrio y si yo voy hacia la izquierda o a la derecha, o la rueda delantera, que tiene que ver con cómo yo voy experimentando, o las ruedas traseras, si es que yo incubo o reflexiono, pero me quiero guiar en el fondo con la actitud, que tiene que ver con los pedales, que tiene que ver con esta decisión de avanzar, de mover esto, de animarse a salir del statu quo. Lo que tú estás describiendo ahora puede ser aplicable no solo a una empresa, por ejemplo, que llegue usted y diga, ¿sabes qué? Estoy con todo trancado, el proceso trancado, el proceso creativo trancado, esto no resulta, pero sigo creyendo en mi negocio, o a lo mejor revuélveme un poco la cabeza porque el negocio no tiene que girar hacia la izquierda como yo creo, sino que tiene que virar y girar directamente hacia el otro lado. Entonces pensaba yo que esto también se produce en las personas, cuando estamos nosotros mismos entrampados en distintos procesos y no logramos dar pie a esa creatividad. ¿Cuál es el motor de acción inicial para mover esto? Sí. Mira, en general... Porque eso se dedican ustedes. Sí, en general todos estos procesos metodológicos están centrados en el usuario, desde la perspectiva de entender el usuario para ser capaz de generar ciertas propuestas. Ahora, hay muchos elementos que tienen que ver con cultura creativa y tienen que ver con cómo yo soy capaz de instalar en las empresas o en las organizaciones una cultura creativa que permita, por ejemplo, favorecer el error y que premie el error. Y que si yo soy un ejecutivo y yo me equivoque, no tengo un castigo respecto de mi bono o respecto... de mis metas. O de la posibilidad de ascenso que tenga la empresa. Por ejemplo, uh-huh, y sí que me premien porque yo me atreví a hacer algo que quizás no era tan a la segura, pero que sí tenía un potencial mucho mayor respecto de ese resultado.
Entonces, si yo sigo haciendo más de lo mismo, probablemente lo voy a hacer bien, pero no voy a tener ningún gran salto y sí voy a exponerme a cometer errores. Entonces, lo que nosotros le decimos a las compañías es, hagan de esto un juego, pero siéntense en el asiento del triciclo que te da cierta comodidad. Porque yo no puedo hacer innovación... a tonta ya loca. No, y tampoco incómodo. Yo tengo que tener ¿es cierto? cierta comodidad desde el punto de vista de sentirme respaldado por los ejecutivos o por los dueños de las compañías, básicamente porque entienden que esta es la manera como yo en el fondo voy a tener que enfrentar los nuevos desafíos, ya sea tecnológicos, ya sea culturales o desde cualquier índole. Y esto aplica para todas las industrias. Oye, pero es que ahí hay un punto central, porque hoy día, como bien sabrás, en las mismas empresas están conviviendo distintas generaciones de trabajadores, ¿no? Exactamente. X, Y, la generación del silencio, Millennium, lo que tú quieras, pero básicamente es gente que podemos dividir por edad, ¿no? Por cultura, por historia, por lo que le ha pasado y por los desafíos que enfrenta por delante. Si una persona antes quería hacer una carrera y tener un ascenso en el banco y partir desde un puesto y llegar a otro, hoy día lo más probable es que un chico joven quiera moverse lo más rápido posible de la oficina, salir, ¿no? Estudiar fuera, tal vez tomar otro aire y volver, si es que, insisto, están las posibilidades. Y bajo ese esquema, ¿a quiénes hay que convencer primero? ¿A los jefes? ¿Cuesta convencerlos? ¿Tienes algún caso de éxito que nos puedas contar? A ver, yo creo que las generaciones nuevas se relacionan con el trabajo de manera muy distinta como se relacionan las generaciones antiguas. Hoy día se está redefiniendo el sentido del éxito. Esto significa que el ingreso o la plata pasa a ser un indicador porque por supuesto que hay que pagar las cuentas. Pero de alguna manera hay otros valores que resultan mucho más atractivos para estos ejecutivos que tienen que ver con el propósito, que tienen que ver con cuál es el cuidado que esta empresa está teniendo por el medio ambiente, o cuál es la relación que está teniendo con sus colaboradores, o cómo en el fondo yo estoy siendo parte de una comunidad, o estoy entendiendo lo colaborativo en mi relación con los proveedores. Esto nosotros lo vemos mucho, por ejemplo, en los temas agrícolas, donde tú entiendes que una empresa debe estar en conexión con su contraparte agrícola en el fondo, y debe en el fondo entregar condiciones muy favorables, porque aquí hay que entenderse como socio y no como contrapunto. ¿Por qué las empresas y las personas vamos perdiendo la creatividad, el sentido de curiosidad, la capacidad de sorpresa? ¿Es acaso también, Sebastián, que las nuevas tecnologías y la cantidad de información a las que estamos expuestos, la cantidad de videos, de grabación, etcétera, nos han hecho que perdamos esta capacidad de sorpresa que antes era tan relevante tal vez para crear? Yo tengo la impresión de que tiene que ver con más que con la era o con la tecnología, yo creo que tiene que ver con la edad, que nos volvemos más conservadores, nos volvemos más maduros, nos volvemos más serios y perdemos esta capacidad de juego, perdemos esta capacidad de ser niños. Y lo que tratamos nosotros desde IDEMAX es cómo hacer que las compañías de alguna manera o las organizaciones o las instituciones sigan comportándose como niños, porque de alguna manera el juego te permite lograr un montón de resultados. Ahora, no es lo mismo el juego sin propósito que hablar de juego serio. Y cuando nosotros hablamos de juego serio, tiene que ver con un juego que te permite encontrar ciertos resultados que tienen que ver con definiciones estratégicas, que tienen que ver con definiciones de modelos, con diseño de servicios, con un montón de elementos que desde el juego te permite sacar elementos creativos o elementos que van a ser mucho más atractivos desde la perspectiva de la resolución del problema. Entonces, yo diría que nosotros estamos enfocados en convertirnos en niños y que las empresas se comporten como niños también. ¿Y jugando, pero jugando en serio. Sí, jugando, pero jugando en serio. ¿Cuánto tiempo puede tomar ese cambio? ¿En cuánto tiempo tú puedes producir un cambio real, trascendental al interior de una empresa? Depende. Es que en general estos cambios, como son de tipo cultural, toman tiempo. Toman harto tiempo. En general son motivados y son presionados por algunas unidades de las compañías. Esto después de alguna manera se socializa, queda aceptado por el resto, y después esto se empieza a constituir en un dominio cultural que trasciende a toda la compañía. Entonces, en general son procesos largos. Hay algunas compañías más jóvenes, por supuesto, que es mucho más fáciles de modelar o que decían hacer estos cambios, pero hay otras compañías que están mucho más arraigadas en procesos históricos que son las que las han llevado a ser exitosas. Por lo tanto, una compañía exitosa es difícil decirle, ¿sabes qué? Yo te recomendaría moverte para acá, porque esta compañía que es exitosa podría no ser exitosa el día de mañana. Y aquí uno podría hablar de monstruos en el fondo, como Kodak y la fotografía, como la industria de la música. ¿Te fijas? Entonces, en ese sentido, yo diría que los tiempos son bien variables, pero hay que entenderlos desde la perspectiva cultural. Y eso no sucede en un día, en una tarde. Claro, sin duda. ¿Podrías comentar el caso de Kodak? Que es interesante.
Bueno, el caso de Kodak tiene que ver con que en los años 70 el valor de la plata empieza a encarecerse y Kodak no da cuenta de esto y Fuji, que era su competidor de alguna manera, empieza a meterse en otras industrias. Y Kodak básicamente termina prácticamente en una quiebra, hoy día están en un proceso de resolver ese tema, pero que básicamente no supo qué hacer porque las películas fotográficas ya no tenían sentido por la penetración en el fondo de las cámaras digitales. Y de los celulares. ¿Te fijas? Posteriormente. Y lo mismo con la música. Entonces hoy día, bueno, en la música se produce una cosa curiosa porque las ventas de vinilo, por ejemplo, crecen en el mundo alrededor del 40%, que es una cosa inexplicable. Yo tengo una aplicación, digamos, en contrapunto, que con el mismo precio de un disco vinilo tú puedes tener un año en el fondo de Spotify o Deezer en el fondo con la biblioteca de música más grande del mundo probablemente. ¿Tu explicación cuál es? Mi explicación tiene que ver con que la experiencia del vinilo o escuchar este sonido como de papas fritas o dar vuelta el disco o escuchar de manera análoga en vez de escuchar en un Dolby 5.1 se ha vuelto más rica porque la experiencia es mejor. Y eso es irreemplazable. Y eso es irreemplazable y eso tiene que ver con la nueva tendencia, o yo diría que tampoco tendencia, ya algo instalado que tiene que ver con cómo yo me relaciono con las compañías, con los productos y servicios desde las experiencias. Y es entender eso como un gran valor. Y cómo desde la perspectiva creativa, desde la innovación, incorporarlo en la fórmula para que realmente hagamos transformaciones que están más conectadas con los usuarios, con lo que necesitan, con lo que andan buscando y observándolos, entendiéndolos. Claro, mirándolos para poder generar desde allí algunas soluciones inteligentes. Son parte de los temas que se van a asumir mañana en este encuentro público-privado, el Summit Smart City Chile. Miércoles 3 de septiembre, entonces, va a congregar a expertos en torno al escenario en el que se encuentra nuestro país en estas distintas materias, algunas de las cuales hemos abordado hoy con Sebastián Amaral, quien es socio de IDEMAX. Muchísimas gracias, Sebastián, por acompañarnos y gracias también por el regalo. Gracias a ti, suerte Lo voy mañana a ver en hoy el día. seminario. Suerte, sí, que mañana vamos a estar ahí en la presentación, Bien. la coordinación, la moderación. ¿Has visto tu cosa más creativa e innovadora que moderar un foro donde todos quieren hablar? Un panel de expertos. Y todos hiperconectados. Y todos hiperconectados además. Pero bueno, ya veremos qué pasa. Muchas gracias.